¡Edmundo! ¡Edmundo! Ay, Garrico, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Pues que tengo una duda que me corroe la vida, el alma, el pensamiento. Sí, pero ¿el qué? ¿El qué? Pues es que me he dado cuenta que no sé qué es el teatro. Pues el teatro es un arte en el que hay actores. No, porque hay actores en el cine y no es teatro. Ya, pero el cine es en pantalla, en el teatro se hace en un escenario. Pero existe el teatro de calle. Bueno, pero siempre existe un espacio imaginario. Ya, pero también hay conciertos y performance en espacios imaginarios y eso no son teatro. Bueno, pero lo que sí hay siempre es actores haciendo de personajes. ¿Y el teatro de marionetas? Ah, pero las marionetas hacen de personajes y cuentan historias. Así que si hay personajes que cuentan historias, es teatro. Oh, eso parece que tiene sentido. Entonces, el teatro es un tipo de arte en el que normalmente hay actores, que normalmente se hace en un escenario y que tiene personajes que cuentan historias, ¿no? Pero yo creo que nos están faltando un montón de tipos de teatro aquí, ¿eh? Ahí tienes a los payasos, y a los mimos, y a los cómicos. Pero los cómicos son teatro. No lo sé, no lo tengo claro, como no sabemos qué es el teatro. Ya. Pero las obras de teatro de payasos y de mimos sí son teatro. ¿Seguro? Bueno, la verdad es que yo no tengo pelota de decir que Chaplin no hacía teatro. No sé tú. ¿Touché? Entonces, el teatro es un arte en el que vale todo. ¿Qué llamamos teatro? Ay, joder, pues no lo sé, ¿lo ves? Es que ese es mi problema. ¡Hey! ¡Espera! ¡En todos ellos hay público! Oh, sí. Entonces, quizá podemos hacer una definición. Entonces, el teatro es un tipo de arte en el que hay público, en el que normalmente hay actores, que normalmente actúan en un escenario y que normalmente hacen de personajes y cuentan historias. ¡Oh! ¡Es genial! ¡Es genial, sí! Pero... ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿No te das cuenta que en realidad no estamos diciendo nada? Que lo único que decimos es que el teatro es normalmente algo y no estamos diciendo qué es. ¡Shazo! ¿Sí? ¿Qué es el teatro? Sí, tú haces vídeos de artes escénicas y de eso, ¿no? Pues... ¡Adiós! ¿Dónde vas? Ven. Ay. Joder, creía que no les iba a perder de vista nunca. Hola. Vale. Dentro intro. Vale, no sabemos qué es el teatro, pero hay una buena razón para ello. Posmodernismo y lo que fue después. O sea, lo de meter tiburones en formol y llamarlo arte, o lo de meter tu propia mierda de artista en botes. De una crítica del mercado del arte. Piero defecó en 90 cajitas y las sacó al mercado a precio de oro, vendiendo todos. Que no digo yo que no lo sean, ¿vale? Todo mi respeto hacia esos artistas. El problema es que cada vez es más difícil definir qué es el arte, ¿verdad? Y el teatro, evidentemente, no se ha salvado de este problema. Pero intentaremos responder a la pregunta de qué es el teatro basándonos en sus orígenes. A lo mejor así descubrimos qué es. Según lo que sabemos por los escritos de la antigua Grecia, el teatro empezó como un rito en el que se reunía la gente y hacía cosas. Sí, bebían vino aguado, hacían procesiones con penes gigantes por las calles, hacían orgías. Y esto cuando aún no había público. En principio, el teatro nace con la llegada del público. Teatro viene de la palabra griega teatrón, que significa el lugar desde donde se ve. Pero claro, el teatro griego es que era una mezcla de todo. Era pantomima, danza, actuación, canto, máscaras, que lo tenía todo. Era un despliegue de medios. Me encanta el gazpacho de mi madre. Al menos en aquella época. Vamos, que cada vez que Sófocles sacaba una obra nueva, tiene que ser como un pelotazo de Broadway, en plan El fantasma de la ópera o algo así. Y encima estaban bien escritas. Eso que llamamos teatro seguía siendo un rito, hasta que se hizo comercial con la crisis económica de la antigua Grecia y se jodió todo hasta nuestros días. ¿O no?
¿Se perdió realmente el carácter ritual? ¿Qué es el carácter ritual? ¿Qué es un rito? Pues a grandes rasgos, un rito es un evento social que tiene un propósito y en el que la gente se comporta de manera no cotidiana. En su día, las danzas de la fertilidad pues era para que hubiese más cosechas. En nuestro día, el teatro es para divertirnos en general. Pero vamos, si lo piensas un poco, es un poco psicótico todo. Es decir, vas al teatro, a un sitio en el que hay 1000 personas que no conoces. Sabes que te tienes que sentar en una butaca. Esto me recuerda a los juegos de niños, ¿no? Cuando entras, apagan la luz y delante de ti hay otros tíos y tías igual de desconocidos, disfrazados de cosas raras, que empiezan a hacer que son gente que no son. Bueno, si lo piensas así, pues es un poco raro, ¿no? Pero quizá ahí está la clave. El teatro te obliga a tener un comportamiento extra cotidiano. Además, en principio cuando vas al teatro, tu percepción está abstraída, estás metido en el mundo que te propone la obra. Pierdes la noción del tiempo. Es lo que se conoce como efecto de transtemporalidad. O Transtem para los amigos. ¡Yo! Estas dos cualidades de extra cotidiano y de transtemporal son cosas que sí que solo tiene el teatro. Y la tiene en todas sus formas. Un concierto no lo tiene, y si lo tiene no lo busca. Entonces, quizá podemos definir el teatro. Es una forma de arte, porque comunica escénica, porque ocurre en escena, que mediante una convención o unas reglas del juego extra cotidiana, es decir, que son en cierta medida inverosímiles, pero que se pueden cumplir, causa al espectador un efecto de transtemporalidad. ¡Pues ya está! ¡Ya hemos definido el teatro! Oye, ¿y las fiestas religiosas no cumplen con eso de extra cotidiano, de que es un rito, de que es transtemporal? No lo cumplen, no lo cumplen. Sí, lo que pasa es que el rito religioso no cumple con que sea un arte escénico. Oye, Brecht, él dijo que quería que los espectadores no se abstrayeran, para que tuviesen noción crítica. Entonces, Brecht, ¿no es teatro? Vale. ¿Eh? Lo he pillado, que tengo que contar más cosas. Uy. Bueno, pues en el siguiente capítulo seguiremos con esto de qué es el teatro. A ver si llegamos a buena conclusión. End of the episode.